el mes de abril. Ya he hecho la reserva o la consulta necesaria para el aula que nos van a disponer. Entonces, nuestro horario se mantiene a las 2:15. Estaba programado para el día martes, ¿no es cierto? 19 de abril, son 2 semanas. Y el aula es el que varía, ¿no es cierto? No va a ser nuestra aula. Nos han dado 2 aulas para dar de manera presencial, que de todos modos se les va a indicar en el Classroom, ¿sí? Pero ya les voy avisando que es de manera presencial. Y si están ahí tomando apuntes, si quieren llamarlo así, vamos a estar dando en el aula 693C y la 693D, ¿no? Son justo las aulas que están en el medio, que se encuentran en el tercer piso del edificio de aulas, ¿no? Entonces, vayan viendo ese detalle, ¿sí? Se les está comunicando con 2 semanas de anticipación. De todos modos, se los voy a colocar al Classroom esas 2 aulas, porque el horario y el día se mantienen, ¿no? De la forma que tenemos en nuestro horario de clases, ¿sí? Esta mañana estaba a la espera, entonces me han pasado de todos los grupos que he ido solicitando, entonces ya lo tengo, ¿sí? Bien, entonces con ello vamos a iniciar. Hoy vamos a acabar lo que son las ecuaciones diferenciales de primer orden, con lo que son las ecuaciones exactas y el factor integrante, la parte teórica, y el día de mañana vamos a ir haciendo ejercicios, ¿sí? Sé que nos falta todavía algunos ejercicios relacionados a las ecuaciones de tipo Bernoulli, ¿no es cierto?, que habíamos hecho la anterior semana. Entonces, a la espera de ello, mañana lo vamos a hacer esos ejercicios y de esa manera vamos a concluir eso, y los ejercicios de lo que vamos a ir viendo hoy día, si nos da el tiempo mañana, lo hacemos, si no, también continuamos la siguiente semana, ¿sí? Voy a ir compartiendo pantalla. Ya. Entonces ya deben estar viendo, estoy compartiendo pantalla. Voy a compartirles la pizarrita, donde vamos a ir trabajando. ¿Sí? Entonces, este es otro grupo de las ecuaciones diferenciales de primer orden, que lo vamos a denominar aquí ecuaciones exactas. ¿Sí? Entonces, vamos a dar una forma a estas ecuaciones diferenciales exactas de la forma que nosotros hemos ido trabajando hasta este tiempo, pero vamos a buscar algo más cómodo para ustedes, ¿sí? Pero vamos a iniciar de la forma que hemos ido comenzando. Son ecuaciones de la forma que hemos ido manejando, ¿no? La derivada de y igual a una función que depende de x, ¿sí? Donde la función f que depende de x y y, ¿sí?, es igual a menos una fracción m, una función m que depende de x y y, sobre n que depende de x y y. Coma, diremos que es exacta si para alguna función en este caso ese fx, y que estamos manejando, tenemos que su derivada parcial de la función f de x respecto a x, ¿sí?, tal que la derivada parcial
de la función, perdón, esto es exacta si para alguna función, esto lo vamos a cambiar, este es f mayúscula, ¿sí? Tal que para alguna función f mayúscula, ¿sí? Para no confundir con esa f minúscula, porque de ahí va a salir la derivada parcial, que la derivada parcial de la función f mayúscula xy depende de x, va a ser justamente m, que depende de x y y. Y la derivada parcial de la función que depende f mayúscula, que depende de fx, y, respecto a y, es igual a la función n, que depende de x y y. Al mencionar que, que va a ser exacta si existe para alguna función f mayúscula, ¿sí? Diremos, bueno, ¿cómo? Entonces acá, la solución es esa función fx, y mayúscula, lo vamos a igualar a una constante, ¿sí? Con esto quiero decirles que acá lo que nosotros debemos encontrar es esta función f mayúscula, ¿sí? Y una vez que hemos encontrado lo que vamos a hallar, lo vamos a igualar a una constante. Lo que les decía, ¿no? Son ecuaciones diferenciales de primer orden, entonces va a haber una constante si es que no tiene condiciones iniciales. Entonces, este ya viene a ser lo que es la solución, ¿sí? Pero ustedes ven de tal manera que no nos está dando aún una forma para ver o encontrar esta solución. Simplemente nos está mencionando que esta función, al hacer sus derivadas parciales respecto a x, respecto a y, justamente van a ser el numerador y el denominador que se tiene de la función f minúscula, ¿sí? Obviamente que va a estar acompañando ahí un signo negativo, ¿sí? Esto también nos dice que la solución está dada de forma implícita. De forma implícita. ¿Sí? Como ustedes ven, no es tan agradable ir buscando de esa manera esa función, ¿sí? Y mucho menos no nos dice que no hay alguna forma o existe alguna forma para ver si es una ecuación diferencial exacta. Simplemente les dice que va a ser exacta si va a existir una función que al hacer sus derivadas parciales justamente va a ser el numerador y el denominador. Pero a partir de ello, que con seguridad algunos de ustedes conocen, ¿sí? Lo voy a colocar como una observación, ¿sí? Es conveniente escribir la ecuación diferencial derivada de y igual a la función fx, y, ¿sí? De la siguiente forma. La función m justamente viene a ser lo que habíamos ido viendo en la anterior, en esta pizarrita, ¿no es cierto? Esa m va a ser lo mismo que voy anotando y el n también. M, que depende de x y y, por diferencial de x, más n, x, y, por diferencial de y, igual a 0. ¿Sí? Si ustedes acá observan, ¿sí? Si ustedes quieren despejar derivada de y respecto a x, justamente van a tener lo que estoy escribiendo de manera, bueno, de color rojo,
y hemos mencionado que esta es una función f minúscula que depende de x y y. ¿Sí? Por eso la forma de escribir de esta ecuación diferencial a veces es más conveniente de la forma que estamos escribiendo acá. ¿Sí? De esta forma. Y muchos, bueno, varios textos, incluso en tutoriales, comienzan a definir una ecuación diferencial exacta de esa manera. ¿Sí? Entonces, condición de exactitud. ¿Sí? Ya sabemos que existe una función f mayúscula tal que las derivadas parciales y todo aquello. Sea m, que depende de x y n, que también depende de x y, ¿sí? Son los, si quieren, los coeficientes de las diferenciales, son continuas. Son, está por demás. Sean continuas y tienen derivadas parciales, en particular la derivada parcial de m respecto a y, ¿sí? Y la derivada parcial de n respecto a x, y esas derivadas parciales son continuas, en una región, ¿sí? Coma. Entonces, ya ahí está la condición, ¿no? Entonces, la ecuación diferencial, escrito como n, que depende de x, y, diferencial de x, más nx, y, diferencial de y igual a 0, es exacta en la región si y solo si la derivada parcial de m respecto a y debe ser igual a la derivada parcial de n respecto a x. ¿Sí? Entonces, esa es la condición que con seguridad también ustedes la conocen. ¿Sí? Que es una forma más sencilla para ver si que una ecuación diferencial es exacta o no. ¿Sí? Tenemos ahí, hacen sus derivadas parciales. Si son iguales, decimos que son exactas, ¿no? Si no, no son exactas. Aquí vamos a colocar que esto siempre va a ser para todo x, y, que pertenece a la región. ¿Sí? Entonces, es una forma de ver cuando una ecuación diferencial es exacta. La más cómoda, si consolidas, es la que ustedes conocen o los que ya han visto algún momento cuando una ecuación diferencial es exacta. ¿Sí? Hay algunos ejercicios, como ya se les he subido en la práctica esta primera hora o en las horas de la mañana del día de hoy, que también ya está lo que son de las ecuaciones diferenciales exactas, ¿sí? Pero también hay ecuaciones que no son exactas, ¿sí? Y para ello, lo que nosotros necesitamos es primeramente conocer una otra función que se le llama
factor integrante. ¿Sí? Si se tiene una ecuación diferencial no exacta, estoy colocando de la misma manera o de la forma que nos conviene escribir, ¿sí? Podemos hacer que sea exacta multiplicando una función pero esta función no es cualquier función, ¿no es cierto? O sea, es una función que al multiplicar vamos a tener que, tiene que ser una ecuación diferencial exacta, ¿sí? Entonces acá voy a colocar que esta función, ¿sí? La función a multiplicar debe ser una apropiada, ¿sí? Coma, donde tal función recibe o se denomina factor integrante. Entonces, al multiplicar esa función, una función que se está adecuando bastante bien, tal que va a ser una ecuación diferencial exacta, esta ecuación se le denomina, o esta función se la denomina, mejor dicho, factor integrante. ¿Sí? Lo denotaremos, coma acá, por la letra griega mu, ¿sí? Que va a ser igual a una función que depende de x y y. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo lo multiplico, voy a tener mu, que depende de xy, por la función m, que depende de xy, diferencial de x, más mu, que depende de xy, por la función n, que depende de xy, por diferencial de y igual a 0. ¿Sí? Como lo estoy multiplicando esa función mu, que lo estamos denominando factor integrante, ¿sí? Esta ecuación es exacta, ¿sí? ¿Cómo? Entonces, debe satisfacer lo que mencionamos, ¿no? Que toda esta función, yo lo derivo respecto a y, parcialmente. Esto también función, derivo de manera parcial respecto a x, y esas deben ser iguales, ¿no? Lo que nos dice la teoría. La derivada parcial de mu, que depende de xy, por m, que depende de xy, respecto a y, debe ser igual a la derivada parcial de la función mu, que depende de xy, por la función n, que también depende de xy, respecto a x. ¿Sí?
Esta es la condición que habíamos mencionado hace un momento de la condición de exactitud para ver cuando una ecuación diferencial es exacta. Es la misma condición que la que estamos utilizando ahora, pero ahora tenemos la multiplicación, si quieren ahí, de una función mu y una función m o n respectivamente para las diferenciales x y y. Y esas deben ser iguales, ¿no? Haciendo las derivadas parciales. A partir de acá, se sigue una serie de pasos, si quieren, o procedimientos para encontrar justamente este factor integrante, ese mu, ¿sí? Que no se olviden, es una función que depende de x y y. A partir de acá, al momento de ir resolviendo lo que a nosotros o lo que nosotros nos vamos a enfrentar va a ser una ecuación diferencial a derivadas parciales, que ya habíamos hablado el primer día de clases, ¿no? Que de alguna manera vamos a ver cómo resolver una ecuación diferencial parcial, ¿no? Tal vez de una manera introductoria, si se quiere llamar así. Entonces, nuestro objetivo acá es encontrar este mu, este factor integrante, con la condición que nos dice que es una ecuación diferencial exacta, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a ir derivando? No se olviden, aquí es producto, voy a colocar el puntito, ¿no es cierto? Es un producto. Ustedes saben las reglas del producto, ¿no? La derivada del primero, le voy a colocar simplemente mu ahora, ¿sí? No voy a colocar las variables, respecto a y, por sin derivar, lo voy a colocar adelante, m, igual, o perdón, más, sin derivar, que lo estoy colocando mu, por la derivada parcial de m respecto a y. ¿Sí? Entonces son las derivadas o la derivada parcial del lado izquierdo de la igualdad. Igual, realizamos el mismo procedimiento, es un producto, la derivada del primero, ¿no es cierto? Va a ser la derivada de mu respecto a x, por sin derivar, lo voy a colocar adelante, n, por la derivada parcial de mu respecto a x. Más sin derivar, lo voy a colocar mu, por la derivada de n respecto a x. ¿Sí? Y ya lo tenemos, ¿no? Miren, es una ecuación diferencial de perdón, es una ecuación diferencial a derivadas parciales, porque están presentes las derivadas parciales. Y hay dos funciones o dos variables independientes. Nuevamente, el objetivo es encontrar mu. Entonces, acá tengo mu, ¿no es cierto? Acá también. Voy a factorizar, ¿sí? Lo voy a llevar al lado izquierdo o al lado derecho, como quieran. Y al factorizar voy a tener mu derivada parcial de m respecto a y menos, ¿no es cierto?, al lado izquierdo, derivada parcial de n respecto a x, y al lado derecho, si quieren, vamos a llevar lo restante. Voy a tener n por la derivada parcial de mu respecto a x, menos m, la derivada parcial de mu respecto a y. ¿Sí? Sigue tenemos lo que es una ecuación diferencial de variable, o perdón, de ecuación diferencial parcial, ¿sí? No es una ecuación diferencial ordinaria, es una ecuación diferencial parcial. Acá vamos a tener dos caminos. Uno, vamos a ir suponiendo que este factor integrante solamente depende de una variable independiente, que va a ser lo más sencillo, si quieren, para poder resolver. O el otro camino que efectivamente va a ser una ecuación o va a ser un factor integrante que depende de las dos variables. ¿Sí? En ahí, con un poco de ayuda
que se tiene de cálculo 2, vamos a ir también teniendo una ecuación diferencial ordinaria, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver los casos que les mencionaba. Tenemos, no tenemos, sino sea el factor integrante mu que solamente dependa de una variable. En este caso, vamos a suponer que depende de x, ¿sí? Puede darse nuestro caso. En el caso que se tenga que el factor integrante solamente depende de x, miren, voy a regresar al anterior. Se los voy a marcar con color rojo. Esto va a valer 0, ¿sí? Porque va a ser derivada del factor integrante, en este caso mu, respecto a y. Pero como estamos suponiendo que depende de x, ¿no es cierto? Eso va a ser 0. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tener factor integrante mu por la derivada parcial de m respecto a y menos la derivada parcial de n respecto a x, ¿sí? Que estaba al lado izquierdo, igual, ya saben, lo que está marcado de color rojo va a ser 0, por m va a seguir siendo 0, menos 0, simplemente vamos a tener n por la derivada parcial de mu respecto a x. Pero yo no voy a colocar derivada parcial, ¿sí? Como es una función que solamente depende de una variable, va a ser simplemente la derivada parcial de mu respecto a x. Y observen, tengo mu y tengo la derivada parcial de mu. Si ustedes quieren, colóquenle mu con su prima, ¿no? Para que vean que es una ecuación diferencial o es la derivada. Si ustedes observan, ¿sí? Viene a ser una ecuación diferencial lineal. Voy a colocar ordinaria también, porque lo que están dentro del paréntesis vamos a conocer. ¿Sí? Y ustedes saben resolver lo que es una ecuación diferencial lineal. ¿Sí? Ya se les ha dado una formulita y todo, ¿no? Es más, es una ecuación diferencial lineal homogénea. También es una ecuación diferencial de variable separable. ¿Sí? Solamente que tenemos todavía un pequeño problema. Voy a colocar con un color rojo aquí al lado. Voy a colocar lo que conocemos como ecuación diferencial lineal homogénea. Tenemos la derivada de y, ¿no es cierto? Más p de x por la función incógnita y, igual, como es homogénea, va a ser 0, ¿no es cierto? Miren, esto es una función que depende de x. ¿Qué quiere decir? Que este que está entre paréntesis, todo lo que estoy marcando, también debe ser una función que depende de x, ¿sí? Entonces, va a ser una ecuación diferencial ordinaria lineal homogénea si, falta ese dato, ¿no es cierto? La derivada parcial de m respecto a y menos la derivada parcial de n respecto a x es una función que depende, perdón, antes de cito, no solamente ello, ¿no? Aquí me estoy olvidando algo más. ¿Sí? La derivada parcial de m respecto a y menos la derivada parcial de n respecto a x, ¿sí? Nos está faltando este otro, ¿no es cierto? Esos dos. Entonces, si ustedes lo llevan al lado izquierdo, ¿no es cierto? Va a pasar a dividir y va a ser sobre n.
¿sí? Toda esa expresión. Es una función m lo voy a colocar, que depende de x. ¿Sí? Si suponemos que nuestro factor integrante va a depender de x, esa expresión que lo estamos anotando también debe depender de x. ¿Sí? Ese es el primer caso. Es así que nuestro factor integrante, entonces, nuestro factor integrante x, mu, que depende de x, ¿sí? Va a ser igual a la exponencial de la integral de la derivada parcial de m, ya estoy utilizando la formulita, si quieren, de una ecuación diferencial lineal homogénea, respecto a y, menos la derivada parcial de n respecto a x, sobre n, como depende de x, esta es una integral que vamos a integrar respecto a x. Y ahí ya vamos a obtener lo que es el factor integrante, ¿sí? Va a ser el exponencial de la integral de esa expresión, ¿sí? Esto en el caso que el factor integrante dependa solamente de x, ¿sí? Obviamente que también nosotros podemos suponer que el factor integrante dependa solamente de y, ¿sí? Miren, en este caso solamente dependía de x, ahora va a depender de y. Voy a regresar hasta la anterior pizarra, ¿sí? Como va a ser una función que solamente depende de y, ¿sí? Este que está encerrado en color rojo, que ya lo estoy borrando, va a existir, ¿no es cierto? El que se va a hacer y listo. Nuevamente tenemos la misma estructura de hace un momento. Es una ecuación diferencial lineal homogénea. Si gustan, ya les dije, ¿no? También lo pueden resolver como una ecuación diferencial de variable separable. Entonces, es una
Bien, chicos, chicas, van a disculpar, creo que había un bajón de señal. Voy a volver a compartir pantalla. Bien, seguramente ya lo están visualizando. Y voy a compartir la pizarra. Bien, se ve, ¿no, chicos, chicas? Todavía no. Bien, nuevamente, chicos, chicas, existe ese bajón de internet, ¿no? Voy a volver a compartir pantalla. Espero que no se vuelva a cortar. Bien, y ahí tenemos la pizarrita, ¿no? Como les decía, estamos aquí suponiendo ahora que el factor integrante depende de la variable y. Entonces, miren, es la misma estructura que hemos encontrado hace un momento. Obviamente que ahora estamos encontrando que la derivada parcial de mu respecto a x, el que está encerrado de color rojo, va a ser cero, por eso ahí aparece menos m, ¿no es cierto?, en nuestra formulita. Y va a ser una ecuación diferencial lineal homogénea, ¿no es cierto? Ya se los marqué en el anterior, acá también se los vuelvo a marcar. Mucho va a depender de esa expresión y de esta, ¿no? Entonces, miren, voy a multiplicar si quieren por un signo menos para que cambie dentro del paréntesis y tengamos m solito. Entonces va a ser la derivada parcial de n, ¿no es cierto? Ya lo estoy cambiando de signo, respecto a x menos la derivada parcial de m respecto a y. Entonces m va a estar con positivo sobre m, ¿sí? ¿Sí? Entonces va a ser una ecuación diferencial lineal homogénea si esa expresión es una función. Voy a seguir utilizando la letra m, ¿sí? Pero esta vez va a ser una función m que depende solamente de y, ¿sí? Miren, la diferencia no cambia, ¿sí? Tal vez el signo y en el denominador en uno es n y en el otro es n. La forma de ir resolviendo, lo mismo, como es una ecuación diferencial lineal, voy a utilizar la formulita, si quieren resolver por de variable separable, también lo pueden hacer, ¿sí? Eso es lo que hemos hecho acá, ¿sí? Entonces, si m también depende, o esa expresión también depende solamente de y, entonces, el factor integrante mu, ¿sí?, que depende de y, va a ser igual a la exponencial de la integral de la derivada parcial de n respecto a x menos la derivada parcial de m respecto a y, todo esto sobre m. Como es una función que depende solamente de y, entonces acá vamos a colocar diferencial de y, ¿sí? Entonces son, miren, los dos resultados iniciales. O depende solamente de x o solamente de y. Podemos suponer cualquiera de esas situaciones. Aparte de ir suponiendo cualquiera de esas dos situaciones, clave va a ser lo que estoy aquí encerrando, ¿sí?, de color blanco. Si también esa expresión, porque m vamos a conocer, n vamos a conocer, vamos a poder hacer las derivadas parciales. Hacemos la diferencia y por algún motivo
lo que hemos ido ensayando, como esto, que depende de y, estamos mencionando, si por algún motivo va a aparecer la variable x, ¿sí? Entonces, eso nos indica, a menos que están haciendo mal, ¿no es cierto? Nos va a indicar que lo que hemos supuesto aquí arriba, que esa función mu, que depende de y, no es la correcta, ¿sí? Y eso nos puede dejar entender que tal vez no dependa de y, ¿no es cierto? O mejor dicho, si no depende de y, entonces tal vez pueda depender, como lo que hicimos este primero, que dependa de x. O de manera viceversa. Puede ser que nos planteemos que dependa de x, ¿sí? Lo que está aquí encerrado de color blanco, ¿no es cierto? Donde está la fracción. Si no depende también solamente de x, podemos suponer que pueda depender de y. ¿Sí? Uno de los dos se tiene que dar. ¿Sí? Pero hay a veces, o hay ejercicios, si ustedes quieren, donde no depende solamente de x y no depende solamente de y, sino que dependen justamente de los dos. ¿Sí? Y en ahí estamos ya amarrados, vamos a decir, en que debemos resolver una ecuación diferencial parcial. ¿Sí? Tengan la seguridad que lo que a nosotros nos debe interesar para este parcial es que en el examen se los voy a colocar uno que solamente depende de x o solamente depende de y. Y el caso, ¿sí? Que aquí lo vamos a colocar, si mu depende, tal como está planteado en la parte teórica, de las dos variables x, y, ¿sí? Yo les debo dar, ¿sí? Lo voy a colocar así, coma, entonces, tendremos, no tendremos, sino que si fuese, si mu depende de las dos variables, coma, ¿cómo voy colocando? A ver. Se puede plantear, ¿sí? Algunas sustituciones. Por ejemplo, ¿sí? Z igual, voy a anotar las más comunes, x cuadrado más y cuadrado, algunas veces zx cuadrado menos y cuadrado, en algunas ocasiones tal vez va a ser xy, en algunas tal vez va a ser, no voy a colocar xy porque se asemeja mucho a las homogéneas esa, voy a colocar x más y, z igual a x menos y, podría darse el caso de, creo que muchos manejan un x a la n por y a la n, podría, o m, ¿sí? Para, no siempre van a ser iguales, pueden ser diferentes, o también en algunos casos algunas variaciones, ¿sí? Hay varias, ¿sí? Para hacer un planteamiento de una sustitución, ¿sí? Es por eso, aquí voy a colocar una observación, ¿sí? En los ejercicios o en los problemas voy a colocar, buscar o identificar cuál es esta sustitución tiene su complicación si quieren. Entonces, en los problemas, cuando mu va a depender de las dos variables, ¿sí? Se les dará como sugerencia la sustitución, ¿sí? De z igual a un
a una función que depende de x. Esto no lo voy a anotar, ¿sí? Y un poco aplicando lo que es acá las propiedades, bueno, no las propiedades, sino las reglas de la cadena que han ido aprendiendo en cálculo 2, ¿sí? Nuestra ecuación diferencial de variable o nuestra ecuación diferencial parcial se va a transformar, ¿sí?, en una ecuación diferencial ordinaria, con la que sí sabemos ya trabajar, ¿sí? Entonces, voy a regresar a esta expresión donde nosotros hemos ido trabajando desde el inicio, ¿sí? Donde hemos hecho cuál va a valer cero y todo aquello, ¿no? Este rojito lo voy a borrar, ¿sí? Y esta es la clave, digamos, ¿no? Aquí se los voy a marcar con una flechita, ¿sí? Porque lo que está dentro del paréntesis no hay ningún problema. Eso se puede calcular. El problema está en estos, ¿no? Porque son las únicas derivadas parciales que van a ir apareciendo. En cambio, esta, si bien está una notación de derivadas parciales, m y n conocemos y al final vamos a poder derivar parcialmente y vamos a tener una función, si quieren. Entonces, no hay ningún problema. El detalle está en estas dos derivadas parciales, ¿sí? Entonces, cuando ustedes van a hacer la derivada parcial de mu respecto a x, la derivada parcial de mu respecto a y, ¿sí?, va a ser clave cuando hagamos esa sustitución, ¿sí? Si se tiene o tenemos que mu derivada parcial de m respecto a y menos la derivada parcial de n respecto a x igual a n menos la derivada parcial de mu, o n, la derivada parcial de mu respecto a x, menos m, la derivada parcial de mu respecto a y, ¿no es cierto? ¿Sí? Para encontrar la derivada parcial de mu respecto a x, ¿no es cierto? El primero, lo mismo vamos a hacer con y, ¿sí? Va a ser igual, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a hacer la sustitución con z? Vamos a colocar la derivada, ahora simplemente la derivada de mu respecto a z, y por regla de la cadena, la derivada parcial de z respecto a x. Miren, esta es la clave. Vamos a tener la derivada, si quieren vamos a tener mu derivada. Y obviamente la derivada de z, el que está multiplicando respecto a x, ¿sí?, lo vamos a conocer. ¿Por qué? Porque nos vamos a plantear una sustitución como cualquiera de estas. O tal vez alguna otra diferente, pero va a ser z igual a una función que depende de dos variables. Entonces, tranquilamente vamos a poder hallar y vamos a conocer la derivada parcial de mu respecto a x. Lo mismo va a ocurrir con el otro pedazo o la otra derivada parcial de mu respecto a y. También la derivada parcial de mu respecto a y va a ser igual, ¿no es cierto? Hemos hecho z, entonces va a ser la derivada de mu respecto a z por regla de la cadena, no se olviden, la derivada parcial de z respecto a y. No se olviden, esto también, miren, va a ser la derivada de mu. Con eso, ¿sí?, por lo tanto, tendremos una ecuación diferencial ordinaria, ¿sí? ¿Cómo? De donde encontraremos
una función mu que depende de las dos variables. ¿Sí? Eso vamos a encontrar. Por lo tanto, aquí voy a colocar entonces. Y al final, por lo tanto. Entonces, por lo tanto, se tendrá, como vamos a multiplicar ese mu, ¿no es cierto? Ese factor integrante, por lo tanto se tendrá una ecuación diferencial exacta. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a verificar? Ya saben, ¿no? Hace un momento hemos visto las cosas para poder verificar la condición de exactitud y obviamente tiene que cumplir si nosotros todo lo que estamos realizando va a ser de manera correcta. ¿Sí? Pero miren, hasta acá simplemente hemos ido viendo estos detalles, todo, y aún no hemos visto cómo resolver una ecuación diferencial exacta. ¿Sí? Mañana lo vamos a ir complementando esta parte, ¿sí? No me va a dar el tiempo porque tengo que hacer una serie de pasos, si quieren, para resolver una ecuación diferencial exacta, para cuando dependa de X, para cuando dependa de Y, ¿no es cierto? Eh, Independientemente luego, si depende de X, depende de Y, la forma de cómo vamos a ir empezando, ¿sí? También hay dos formas, si quieren, tal vez una pueda ser más corta, alguna más larga, ¿sí? Eso nos va a decir el ejercicio. O al momento de estar eligiendo en los pasos, se van a dar cuenta ustedes de qué manera pueden elegir cosa que sea la más correcta, ¿no? O sea, la más rápida, si quieren. Eso uno. Y lo otro, que también existe una formulita, si quieren, de dos integrales, con la que ustedes ya pueden hacer directamente integrando y dar la solución de la ecuación diferencial exacta, ¿sí? Pero ello lo vamos a hacer el día de mañana. No me va a dar el tiempo, ¿sí? No sé si hasta acá tienen alguna consulta, pregunta, chicos, chicas. Bien, espero que haya quedado un poco claro, ¿no es cierto? Todavía sí estamos viendo lo que es la parte teórica, ya seguramente con algunos ejemplos y algunos ejercicios vamos a ir viendo detalles, ¿no? Y obviamente les estaba adelantando, ¿no? En el primer parcial se les voy a colocar o dependa de X o dependa de Y. Y este que depende de las dos variables, como siempre lo he hecho, ya sea incluso en los exámenes presenciales antes de la pandemia, siempre se los dejo para el final, lo que es un factor integrante que depende de las dos variables, ¿sí? Pero vamos a hacerlo los dos el día de mañana, ¿sí? Para que también ustedes sepan los pasos también que se debe seguir o si quieren utilizar directamente una fórmula, ¿sí? Bien, si no hay alguna duda, pregunta, chicos, chicas, vamos a quedar acá, ¿sí? Después les comento por qué los días lunes un poquito antes estamos acabando, ¿no es cierto? Son todos los lunes que un poquito antes acabamos, que después les voy a comentar, ¿sí? Entonces, si no hay alguna duda, pregunta, chicos, nos vemos el día de mañana para ir viendo ya la parte final, si quieren, sobre las ecuaciones diferenciales de primer orden. ¿Sí? Tengan muy buenas tardes. Así que Hasta luego, Iker. Hasta mañana, Inge.